Buenas tardes o noches, dependiendo de la hora que veas este video. Mi nombre es Nicauril Paulino García y soy estudiante de la materia de Ciencias Naturales Integral Educativa 1, impartida por la maestra Ana Celeste Hidalgo en la sección 55 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Y en este video se tratará de hablar de la unidad 7 llamada Módulos Instruccionales sobre la materia y estaré abordando los temas como son la corriente eléctrica, las ondas, la luz y el sonido. Bueno, comenzamos con el video. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo neto de carga a través de la sección de un conducto por unidad de tiempo, es decir, es el movimiento de partículas cargadas positiva o negativamente a través de un material por un tiempo determinado, por ejemplo, un segundo. La fuente de carga eléctrica radica en la estructura atómica. Los electrones que rodean el núcleo del átomo no están fijos, pueden moverse o adicionarse creando iones, anión cargado negativamente y catión positivamente. Se expresa en C sobre S columbios por segundo en el sistema internacional de unidades y en la unidad se conoce como amperio. Para que exista corriente eléctrica, los electrones más alejados del núcleo del átomo de un material tendrán que desligarse y circular libremente entre los átomos de dicho cuerpo. Un ejemplo de la corriente eléctrica son los rayos que Benjamin Franklin, con su famoso experimento de cometa, demostró que los rayos que vemos en el cielo durante la tormenta eléctrica son el resultado de corrientes eléctricas. Para medir bien la corriente eléctrica se utiliza la ley de Ohm, que usa intensidad, voltaje y resistencia eléctrica. ¿Cuál es el sentido de esta corriente? El sentido real de la corriente eléctrica siempre hace circular los electrones desde el polo negativo al polo positivo. Sin embargo, el sentido convencional al que circulan es el contrario del polo positivo al polo negativo. Esto se debe a que en su época no se conocía la existencia de los electrones y la comunidad científica decidió aplicar ese tipo de sentido de conducción. ¿Cómo se produce la corriente? La corriente se produce como consecuencia del movimiento de cargas libres, generalmente de electrones que se encuentran dentro de un material conductor concreto en circuitos eléctricos. En un circuito eléctrico cerrado, la carga de electrones va siempre del polo negativo al polo positivo. Características de la corriente eléctrica. Las características son que el sentido real de la corriente eléctrica es la dirección del movimiento de los electrones desde el polo negativo al polo positivo. La corriente eléctrica depende del potencial eléctrico y de la resistencia en el conductor. La resistencia eléctrica es el resultado de la interacción de los electrones en movimiento entre sí y con los átomos iones de conductor. Y por último, en el sentido convencional de la corriente es desde el polo positivo al polo negativo del generador a través del circuito. Tipos de corrientes. La corriente puede ser clasificada como corriente directa o corriente alterna, de cual acuerdo al sentido de movimiento de las cargas, es decir, del sentido de la corriente eléctrica. La corriente directa es aquella que influye en una dirección, se caracteriza por el movimiento de los electrones, tienen siempre el mismo sentido, se nota por las siglas DC de inglés direct current. El valor de la corriente se mantiene a lo largo del tiempo. Se usa corriente directa en equipos como dispositivos eléctricos como la computadora o ordenadores, las tabletas y los televisores celulares, también en transportes eléctricos, las baterías, fuentes de poder y plantas eléctricas, que son varias formadas por las cuales se mantiene la diferencia de potencial eléctrico para el suministro de corriente continua. La corriente alterna es el flujo de carga que cambia continuamente de dirección. Esta es la red que hace llegar la electricidad a nuestros hogares y la corriente circula de forma alterna. Se caracteriza por el valor de la corriente que varía periódicamente a lo largo del tiempo. Se simboliza con las siglas AC del inglés Alternating Current y el movimiento de los electrones cambian según el sentido. Las ondas. ¿Qué es una onda? En física se conoce como onda a la propagación de energía y no de masa en el espacio debido a que la perturbación de algunas de sus propiedades físicas, como lo son la densidad, presión, campo eléctrico o campos magnéticos, estos fenómenos pueden darse en un espacio vacío, en uno que contengan materia, aire, agua, tierra, etc. Las ondas se producen como consecuencia de las oscilaciones y vibraciones de la materia que se propagan en el tiempo según el descrito por la teoría de ondas.
La rama de la física encargada de comprender dichos fenómenos sumamente común en el universo. Un ejemplo de la onda son las olas, ya que son perturbaciones que se propagan por el agua. Partes de la onda. Las ondas se componen de las siguientes partes: cresta, valle, periodo, amplitud, frecuencia, longitud de onda y ciclo. La cresta es el punto máximo en la ondulación. El valle es el punto más bajo de una onda, lo contrario de la cresta. El ciclo es la ondulación completa de principio a fin. El periodo es el tiempo que se demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o sea, un repetirse, se representa con la letra T. La amplitud representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre las crestas, y el punto medio de la onda se representa con la letra A. La frecuencia es el número de veces que ondas se repiten en una unidad determinada de tiempo, razón por la cual se calcula por la fórmula de F es igual a 1 sobre T, se representa con la letra F. La longitud de ondas es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación y se representa con el símbolo lambda. La clasificación de las ondas. Las ondas se clasifican según su dirección y su medio de propagación. Según su dirección, entre estas están las ondas unidireccionales, que son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dirección. Ejemplo de esto es los muelles o las cuerdas. Las ondas bidireccionales, que son aquellas que se propagan en dos direcciones y suele llamar también superficiales. Ondas tridimensionales son aquellas que se propagan en las tres dimensiones del espacio. Un ejemplo de esta, la manera clara, es el sonido. Según el medio de propagación están las ondas mecánicas, que consiste en la propagación de una perturbación vibracional en el interior de un medio material elástico, líquido, gaseoso o sólido, de condiciones determinadas de temperatura y presión. A través de ella se propaga energía, por ejemplo las ondas sonoras, que se propagan por el aire o por el agua. Las ondas electromagnéticas son la combinación de campos eléctricos y magnéticos producidos por cargas en movimientos, es decir, la ondula en las ondas electromagnéticas son campos eléctricos y magnéticos, no requieren de un medio porque se pueden propagar en el vacío, por ejemplo el microondas. Ondas gravitacionales son ondulaciones concéntricas que escogen y estiran tela del espacio-tiempo mientras viajan a la velocidad de la luz. Se originan por eventos muy violentos. Ejemplo de eso es dos estrellas grandes que orbitan entre sí. Propiedades de las ondas. Las propiedades de las ondas están compuestas por la reflexión, esta es más común entre las propiedades de las ondas. Consiste en la capacidad que tienen las ondas de chocar contra un obstáculo, rebotar de la misma forma en la que rebota una pelota lanzada contra la pared. La refracción de las ondas consiste en el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio cuando pasa de un medio material a otro. La refracción se debe al cambio de velocidad de la propagación de las ondas. Un ejemplo de este fenómeno se ve cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua. El lápiz parece quebrado. La difracción de las ondas consiste en que las ondas, al encontrar un obstáculo como orificio en él, pasan a través propagándose detrás del obstáculo en todas las direcciones. Para que se produzca la difracción, el tamaño de orificio debe de ser similar a la longitud de onda de movimiento ondulatorio. Por el fenómeno de difracción, podemos escuchar detrás de una puerta los sonidos que se producen en un cuarto. La polarización de una onda se da cuando todas las partículas alcanzadas por esta vibran en la misma dirección, y existen diferentes tipos de polarización de ondas planas, las cuales están en la polarización lineal, la polarización circular y la polarización eléctrica. Y por último, la interferencia es la concurrencia de dos ondas en un tipo de espacio. El resultado que se obtiene es otra onda, que es combinación de las ondas concurrentes. Esta interferencia se puede presentar de dos formas, las cuales son las interferencias constructivas y las interferencias destructivas. La luz. ¿Qué es la luz? La luz es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a lo que no es visible. La luz se transmite en forma de onda cuyo reflejo ilumina la superficie
permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. Los colores que el ojo humano puede distinguir se sitúan dentro de lo que se denomina espectro visible de la luz. La luz se manifiesta mediante longitudes de ondas. En el extremo de ondas más largas tenemos el tipo de radiación como el de las ondas de radio. En el extremo de las ondas más cortas se encuentran los rayos gamma. Ambos extremos del espectro son visibles para la visión humana. Las formas que se propaga la luz son definidas en lo que se conoce como el espectro electromagnético. La luz visible se encuentra entre la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Como fuente de luz nos referimos a todo lo que se origina energía, ya sea en términos visibles o invisibles, como por ejemplo el sol produce la luz de forma energética lumínica dentro del espectro electromagnético que se encuentra entre la luz visible y la luz ultravioleta. Tipos de luz. Aunque lo más común es clasificar la luz natural y artificial, existen más categorías para definir los tipos de iluminación, los cuales son elementos dentro de la arquitectura y el diseño e interiorismo. Algunos de estos tipos son la luz natural, la luz general, luz decorativa, luz focalizada, luz cinética y la luz LED. La luz natural es la que proviene del sol, la cual es más beneficiosa y se rige por el ciclo circadiano, es decir, por las 24 horas del día divididas en luz diurna y luz nocturna. La luz diurna influye positivamente en nuestro estado de ánimo, por lo que los espacios con buena iluminación natural son ideales para realizar nuestras actividades más importantes. La luz general se refiere a la luz artificial situada por la parte superior de la habitación, que es capaz por sí sola de iluminar toda la estancia en la que se está instalada. Por ello, es importante instalar plafones o lámparas colgantes dependiendo del espacio. La luz decorativa es el tipo de luz que tiene un valor estético, ya que solo la luz puede vestir una pared desnuda o iluminar de manera focalizada un objeto, para lo que se utiliza plafones y apliques de pared. La luz focalizada, este tipo de luz se resulta útil para realizar actividades que requieren un nivel visual preciso o superior, como leer o estudiar. Así, en vez de iluminar todo el ambiente, se centra en un sitio concreto, como las lámparas de sobremesa. La luz cinética, este tipo de luz, simula la luz natural en el sentido de que se genera movimiento en su foco de luz. Para tenerla existen lámparas especiales que proyectan este tipo de iluminación. Y por último, la luz LED. La luz LED, Light Emitting, es un tipo de luz más eficiente que la clásica luz blanca, ya que tiene una menor longitud de onda. Por ello, las bombillas LED emiten la luz de forma eficiente y con alto rendimiento, con una larga vida útil y sin contaminantes. ¿Cómo afecta la luz a la percepción humana? La luz puede llegar a producir distintos estímulos, sensaciones en las personas, ya que el ciclo circadiano influye directamente en los cambios físicos, mentales y conductuales. Así, los efectos de la luz se pueden dividir en tres categorías: visual, emocional y biológica. Tanto arquitectos como diseñadores e interioristas están familiarizados con los efectos emocionales de la luz, que ayudan a potenciar el descanso o la productividad. Por ejemplo, la luz cálida provoca sensación de tranquilidad y relajación, mientras que la luz fría ayuda a mantener el dinamismo y la productividad. Por otro lado, la ausencia de la luz natural puede provocar depresión o falta de energía. Propiedades de la luz. El estudio de las propiedades de la luz solo fueron posibles gracias al prisma de Newton, que posteriormente crea las bases para el estudio de la óptica. Isaac Newton expone su investigación sobre la interacción de la luz con otras materias en su obra óptica de 1704. Algunas propiedades más importantes se definen que la luz se propaga en línea recta, se define como rayo incidente de aquella que llega a una superficie, se define como rayo reflejado a rebotar sobre una superficie reflectante, cambia de dirección cuando se refracta de una superficie a otra y permite que el ojo humano vea las formas y colores.
Tipo de reflexión de la luz. Existen dos tipos de reflexión de la luz según el tipo de superficie en la cual se refleja, que son la reflexión difusa y la reflexión especular. La reflexión difusa sucede en superficies rugosas donde los rayos rebotan en todas las direcciones, permitiéndonos ver los contornos de un objeto. La reflexión especular, esta sucede en una superficie lisa como espejos donde los rayos salen de la misma dirección. El sonido. ¿Qué es el sonido? Cuando se habla del sonido, nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o en medio de elástico. Dichas ondas pueden o no ser percibidas por los seres vivos, dependiendo de su frecuencia. El sonido puede propagarse también en otros elementos y sustancias líquidos, sólidos o gaseosos, pero a menudo sufriendo ciertas modificaciones. Se trata de un transporte de energía sin transporte de materia, y al contrario de las ondas electromagnéticas de la luz o la radiación, no se puede propagar en el espacio vacío. El sonido es estudiado por acústica, una rama de la física y de la ingeniería. También es de sumo interés por la fonética, rama de la lingüística especializada en la comunicación oral de los seres humanos en sus distintos idiomas. ¿Cómo se propaga el sonido? El sonido se propaga en líquidos, sólidos y gases, pero lo hacen con mayor rapidez con los dos primeros. Esto se debe a que la complejidad y la densidad de las materias tienen efectos sobre la transmisión de ondas. A menor densidad o a mayor compresibilidad del medio, menor será la velocidad de transmisión del sonido. La temperatura también puede influir en el asunto. Así, la propagación del sonido puede darse si no existe un medio material cuya molécula pueda vibrar. Por eso, una explosión en el espacio interior no podría ser percibida auditivamente, mientras que en el sonido de la llegada de un tren, por ejemplo, nos alcanza gracias a que la onda sonora se transmite por el aire. Características del sonido. El sonido se produce cuando un cuerpo vibra y transmite dichas vibraciones al medio circundante en forma de ondas sonoras. Este se desplaza expansivamente a una velocidad promedio en aire de 331,5 metros por segundo y puede rebotar en distintos tipos de superficies, logrando distintos efectos de eco o de distorsión, que a menudo magnifican su potencia, como en la caja de resonancia o los parlantes. El sonido representa las siguientes características físicas. Frecuencia es el sonido de vibraciones completas por segundo que afectúan la frecuencia de sonido y que se transmiten las ondas. Un sonido audible por los seres humanos tendrá una frecuencia entre 20 o 20.000 hercios. Por encima de un rango será un ultrasonido perceptible o lo sumo o por algunos animales. La amplitud es la intensidad, potencia acústica, que solemos llamar volumen. La amplitud se relaciona con la cantidad de energía transmitida por las ondas sonoras. La longitud de onda es la distancia que recorre una onda en un periodo de oscilación, o dicho de otro modo, la distancia entre dos máximos consecutivos de la oscilación. La potencia acústica es la cantidad de energía emitida por las ondas por unidad de tiempo. Se mide en el vatios y depende directamente de la amplitud de onda. Y el espectro de frecuencia es la distribución de amplitud acústica para cada frecuencia de diversas ondas que proponen el sonido. Propiedades del sonido. El sonido presenta 4 grandes propiedades, las cuales son la duración, altura o tono, timbre y la intensidad. La duración es el tiempo durante el cual se mantiene la vibración que produce el sonido. La altura o tono. De acuerdo a su frecuencia, los sonidos se clasifican en agudos, alta frecuencia, medio, frecuencia media y graves, baja frecuencia. La frecuencia es lo que distingue las notas musicales entre sí. El timbre es una cualidad que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por distintas fuentes. Como la frecuencia de un sonido en general no es única, sino que hay una fundamental y otra de menor intensidad, el timbre se relaciona con las intensidades y variedades de estas otras frecuencias que se acompañan y fundamentan. Y la intensidad
es la potencia acústica, cantidad de energía por unidad de tiempo, por unidad de área, y se mide en decibeles. Es un sonido, es audible por el humano por encima de 0 decibeles y produce dolor por encima de los 100 decibeles. Tipos de sonido según su frecuencia. Los tipos de sonido según su frecuencia son: el infrasonido es el sonido que es difícil de detectarlo, ya que emite una frecuencia tan baja que no se puede percibir, el cual abarca desde los 0,001 hercios hasta los 17 hercios. Lo ventajoso de este tipo de sonido es que puede llegar a largas distancias y puede traspasar paredes con gran facilidad. Este es muy empleado en el monitoreo de sismos por parte de los sismógrafos. El ultrasonido es el sonido que presenta una frecuencia de 20 hercios aproximadamente, lo que resulta demasiado alta y supera lo que el oído humano puede captar. Este tipo de sonido es utilizado en las liposucciones, ecografías, limpieza de dientes, entre otras cosas. Tipos de sonidos tomando en consideración las alturas. Los tipos de sonidos tomando en consideración las alturas son los sonidos agudos. El sonido que se ubica en la parte alta del espectro auditivo, es decir, entre 3.000 y 20.000 hercios, y se caracteriza por tener una mayor frecuencia que el sonido grave y por ser más fino, por ejemplo, un silbido. Sonido grave es el sonido que se encuentra en la parte baja del espectro auditivo, es decir, entre 20 o 300 hercios, son gruesos y de baja frecuencia, por ejemplo, un trueno. Tipos de sonidos tomando en cuenta la relación entre las partes. Los tipos de sonidos tomados en cuenta según la relación entre las partes son: sonidos homofónicos, se refieren a las texturas en la música que simultáneamente se mueven de manera armónica para crear determinados acordes. Sonidos polifónicos, este tipo de sonidos, todas las partes musicales tienen cierta independencia tanto rítmica como melódica. Tipos de sonidos según el número de canales. Los tipos de sonidos según el número de canales son: los sonidos estéreos, se refieren a que los sonidos que están constituidos por más de 2 canales gracias al gran avance que ha tomado el sistema de audio. Ejemplos de estos son los discos de vinilo, los CD de audio, la mayoría de las estaciones de radio FM, casetes y la totalidad de canales de TV y televisión vía satélite transmitida por señales de audio estéreo. El sonido mono es el tipo de sonido que hace uso solamente de un canal. Al oírlo es como si estuviera escuchando a través de un solo oído, donde no se crea una sensación espacial. Tipos de sonido según su intensidad. Los tipos de sonido según su intensidad son los sonidos fuertes, que es un sonido con mucho volumen, por ejemplo, una explosión, y el sonido débil es un sonido que tiene poco volumen, por ejemplo, un interruptor de luz. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver el video. Espero que te haya quedado claro cada tema. Hasta la próxima.